Cuando hablamos de lujo, siempre nos vienen a la mente los mismos lugares. Las Vegas con sus neones, Dubái con sus hoteles con forma de vela, Mónaco lleno de yates y casinos, y así sucesivamente. Pero hay un país minúsculo, del tamaño de un municipio medio, perdido en el desierto, que también ha entrado en la lista de los más ricos del mundo. Estamos hablando de Qatar, un lugar donde se encuentran estadios climatizados, islas artificiales, coches de lujo en cada esquina y una compañía aérea que ocupa los primeros puestos en las clasificaciones mundiales. Y la gran pregunta es, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo un pedazo de desierto, sin ríos, sin bosques y con raíces nómadas, se ha convertido en una metrópolis futurista y en sinónimo de riqueza? Esa es la historia que Bello Mundo va a contar hoy. Número 1. Ubicación y datos generales. Qatar es una pequeña península que se adentra en el Golfo Pérsico. Mide poco más de 115 kilómetros de largo, es decir, se puede cruzar de punta a punta en coche en pocas horas. Al sur, solo limita con Arabia Saudita. Por todos los demás lados, solo hay mar. Esta posición siempre ha sido estratégica, una especie de cruce entre el mundo árabe y las rutas marítimas internacionales. En la costa este se encuentra Doha, la capital. Allí vive la mayor parte de la población y se concentra casi todo lo que el mundo reconoce como la cara de Qatar. Rascacielos futuristas, museos gigantescos, estadios modernos y centros comerciales que parecen palacios. Fuera de la capital, el paisaje cambia de repente. El país es prácticamente todo llano y desértico, cubierto de arena y rocas. No hay ríos permanentes ni lagos naturales. El clima pone a prueba cualquier resistencia humana. Veranos largos, secos y sofocantes, con temperaturas que superan fácilmente los 45 grados. Cuando llueve, es tan raro que se convierte en noticia. En invierno, el calor da un respiro, pero el sol sigue brillando en el cielo casi todos los días. Número 2. Historia. Mucho antes de convertirse en sinónimo de lujo y rascacielos de cristal, Qatar era solo un pedazo de desierto en el Golfo Pérsico. La vida aquí era sencilla y dura. La economía giraba en torno a la pesca y principalmente a la recolección de perlas. Y no eran perlas cualquiera. Qatar se hizo famoso por tener algunas de las más valiosas del mundo. Los buzos descendían sin equipos modernos, solo con valor, una pinza en la nariz y el aliento que les permitían sus pulmones. Doha aún no era la gran capital que conocemos hoy. Eran pueblos costeros que vivían de esta actividad, mientras que los vecinos veían a Qatar como una tierra secundaria, sin grandes recursos. El cambio comenzó en el siglo XIX, cuando llegaron los británicos. El Golfo Pérsico era estratégico para el Imperio Británico. Controlar esas aguas significaba proteger las rutas comerciales hacia la India. Fue en este contexto que la familia Al Thani ganó terreno. Eran líderes tribales que supieron unir a las comunidades y poco a poco se consolidaron en el poder. En 1868, un tratado reconoció oficialmente al jeque Mohammed bin Thani como gobernante de Qatar. Era el comienzo de una monarquía que permanece hasta hoy. Después de eso, el territorio vivió bajo diferentes influencias. Pasó por los otomanos, se convirtió en protectorado británico a principios del siglo XX, pero en todas esas fases, los Al Thani continuaron al mando. El punto de inflexión llegó en 1971, cuando Qatar finalmente se independizó. El nuevo Estado soberano tenía en el trono al jeque califa bin Hamad Al Thani. En 95, el príncipe heredero, Hamad bin Khalifa, destituyó a su propio padre en un golpe sin violencia y asumió el gobierno. Fue bajo su mandato que Qatar se proyectó al mundo. Modernización acelerada y grandes inversiones. Desde 2013, quien gobierna es
Tamim bin Hamad Al Thani, hijo de Hamad. Joven, ambicioso y con la misma idea de mantener al país en el centro de atención, conduce a Qatar en esta mezcla de tradición beduina y futuro tecnológico que conoceremos mejor en breve. Número 3. El pueblo, el idioma y la religión. Qatar es un país pequeño, pero la diversidad que hay en él es impresionante. La población total supera los 3 millones de personas, pero solo una pequeña parte son cataríes de nacimiento. Se estima que menos del 15% son ciudadanos locales. El resto son extranjeros procedentes de todas partes del mundo. En la práctica, esto significa que quien pasea por Doha se encuentra con una verdadera mezcla de culturas. En los cafés y mercados se oye hablar árabe, inglés, hindi, tagalo y nepalí. En las obras predominan los trabajadores del sur de Asia. En las oficinas, ingenieros europeos y gerentes extranjeros. Y, por supuesto, en las áreas de gobierno y poder, están los cataríes nativos, que son los únicos con plenos derechos políticos y privilegios sociales. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés se utiliza en casi todo, en las escuelas, en los negocios e incluso en las señales de tráfico. La religión oficial es el Islam suní, lo que se refleja en varios aspectos de la vida cotidiana. Las mezquitas siempre están llenas, los horarios de oración marcan el ritmo del día y, durante el mes de Ramadán, el ayuno se toma muy en serio. Aún así, el país adopta una postura más flexible que algunos de sus vecinos. El consumo de alcohol, por ejemplo, está prohibido en los espacios públicos, pero permitido en hoteles y bares con licencia. Esta mezcla de tradición religiosa y apertura a los extranjeros es parte de lo que hace que el país sea peculiar. Mantiene su identidad, pero sabe que debe ser receptivo para atraer turistas, inversores y trabajadores extranjeros. Número 4. Costumbres y tradiciones. En el ámbito de las costumbres, la tradición beduina es un motivo de orgullo. La hospitalidad es casi una ley. Ofrecer café árabe con cardamomo y algunas dátiles a un visitante es parte del ritual de bienvenida. Las reuniones familiares o entre amigos suelen tener lugar en el majlis, la sala de recepción decorada con cojines, donde la conversación fluye libremente. La identidad nacional también se refleja en la vestimenta. Los hombres visten la tobe, esa túnica blanca impecable, junto con la gutra, el pañuelo que cubre la cabeza. Las mujeres, por su parte, visten la abaya, el manto negro, a menudo acompañado de un velo. Y aquí entra un detalle curioso. Mucha gente imagina que, al ser un país árabe, las mujeres viven siempre bajo normas estrictas. En Qatar, la realidad es un poco diferente. Tienen acceso total a la educación, están cada vez más presentes en el mercado laboral e incluso en cargos gubernamentales. En Doha, no es raro ver a jóvenes cataríes conduciendo sus propios coches de lujo, trabajando en grandes empresas o sentados en cafeterías modernas. Al mismo tiempo, todavía existen divisiones muy claras en algunos ámbitos, como los eventos religiosos y deportivos. Es esta mezcla de tradición y modernidad lo que le da a Qatar su peculiaridad. Conservador en muchos aspectos, pero lo suficientemente abierto como para convivir con millones de extranjeros y atraer turistas e inversores. Y ahora que ya conoce la ubicación, ha escuchado la historia y ha entendido quiénes son los cataríes, surge la pregunta inevitable: ¿cómo un país tan pequeño ha logrado estar entre los más ricos del planeta? La respuesta, como se puede imaginar, está escondida bajo la arena. Número 5. El colapso de las perlas y las reservas de petróleo. A principios del siglo XX, Qatar aún vivía básicamente de las perlas. De ellas provenía la mayor parte de la riqueza del país.
Pero dos cambios pusieron este mundo patas arriba. El primero fue la llegada de las perlas cultivadas en Japón, mucho más baratas que las naturales, lo que hizo caer los precios en el mercado internacional. El segundo fue la Gran Depresión de los años 30, que redujo la demanda de artículos de lujo en todo el mundo. El resultado fue devastador. La economía de Qatar se derrumbó, las familias perdieron su principal fuente de sustento y el país se convirtió en uno de los más pobres de la región. Mucha gente, al mirar ese pedazo de desierto seco y sin ríos, diría que allí no había futuro. Pero el futuro estaba escondido bajo la arena. En 1939, geólogos británicos encontraron petróleo en Qatar. La explotación a gran escala no comenzó hasta los años 40, pero el descubrimiento ya significaba un giro histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se interrumpió, pero poco después el país se sumergió de lleno en la industria petrolera, y fue entonces cuando Doha, hasta entonces una modesta aldea costera, comenzó a transformarse. Se abrieron carreteras, surgieron escuelas y hospitales, y la población local, que vivía en la pobreza, comenzó a sentir los primeros signos de prosperidad. El dinero del oro negro mejoró la vida, pero el verdadero tesoro aún estaba escondido. Estaba en las gigantescas reservas de gas natural. Número 6. El gas natural. Qatar posee una parte del North Field, el mayor yacimiento de gas natural del planeta, que se extiende hasta Irán, donde recibe el nombre de South Pars. Estamos hablando de una reserva colosal, capaz de situar al país en el podio mundial. Hoy en día, Qatar es la tercera potencia mundial en gas natural, solo por detrás de Rusia e Irán. Y a diferencia del petróleo, sujeto a precios inestables y a una fuerte competencia, el gas natural le ha dado a Qatar una ventaja estratégica única. El país ha invertido en tecnología que enfría el gas hasta convertirlo en líquido, el famoso GNL, gas natural licuado. De este modo, puede transportarse en barcos a cualquier lugar del planeta. Hoy en día, el Emirato es uno de los mayores exportadores mundiales de GNL, abasteciendo a países de Asia como Japón y Corea del Sur, y de Europa, especialmente tras la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Así fue como este pequeño territorio pasó de ser un desierto pobre a convertirse en una potencia energética mundial, con contratos multimillonarios en prácticamente todos los continentes. Este modelo generó enormes reservas financieras y blindó la economía contra las crisis a corto plazo. Y lo más importante es que, en lugar de limitarse a exportar y gastar, los líderes transformaron esta riqueza en un trampolín hacia algo más grande. Número 7. Las inversiones. La familia Al Thani creó la Qatar Investment Authority, un fondo soberano que funciona como una cuenta de ahorros global. En lugar de guardar el dinero sin utilizarlo, distribuyeron las ganancias del petróleo y el gas en inversiones estratégicas por todo el mundo. Hoy en día, el Emirato tiene participaciones en gigantes como Volkswagen, Barclays y Harrods, además de propiedades inmobiliarias en Londres, París y Nueva York. Es decir, la riqueza no se limitó al desierto, se transformó en negocios que garantizan beneficios durante décadas. Dentro del país, las inversiones también lo cambiaron todo. El aeropuerto internacional Hamad parece más un centro comercial de lujo que una terminal aérea. Qatar Airways se ha convertido en sinónimo de calidad, siempre entre las mejores aerolíneas del planeta, y todo siguiendo una lógica sencilla. El país se encuentra a medio camino entre Europa, Asia y África. En lugar de verlo solo como geografía, lo convirtieron en una ventaja. Hoy en día, millones de pasajeros hacen escala en Doha cada año, y cada uno de ellos deja un poco de dinero, ayuda a mover la economía
y refuerza la imagen de potencia moderna. Pero, por supuesto, no fue solo eso. La riqueza no se quedó solo en casa. Número 8. Proyección internacional. Qatar comprendió pronto que, para ser respetado en el exterior, necesitaba voz y presencia, y fue ahí donde entró en juego el llamado soft power, el poder de influencia cultural, mediática y deportiva. En 1996 nació Al Jazeera, un canal de televisión financiado por el gobierno que dio al Emirato una visibilidad que nadie imaginaba. Por primera vez, la región tenía una emisora que transmitía noticias en árabe las 24 horas del día. La libertad editorial sorprendió a los vecinos y llamó la atención de todo el mundo. Rápidamente, Al Jazeera se convirtió en una referencia y el nombre del país pasó a estar en boca de todos. Poco después, llegó el deporte. En 2011, el Fondo Soberano compró el Paris Saint-Germain, uno de los clubes más tradicionales de Francia. Y no se detuvo ahí. Llegaron fichajes millonarios como Neymar, Messi y Mbappé. El equipo se convirtió en un escaparate global y junto con él, el nombre del país apareció en camisetas, retransmisiones y portadas de periódicos en los 4 rincones del planeta. En diplomacia, el mismo estilo. El territorio alberga la mayor base aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, pero al mismo tiempo mantiene el diálogo con Irán, con los talibanes e incluso con grupos que sus vecinos prefieren evitar. Esta flexibilidad ha convertido al Emirato en mediador de conflictos, a pesar de ser pequeño y estar rodeado de polémicas. Y, por supuesto, dio el paso más audaz de todos, el derecho a ser sede de la Copa del Mundo de 2022. Fueron miles de millones en inversiones los que pusieron a Doha en el centro de atención. Durante todo un mes, todas las miradas se dirigieron a los estadios climatizados, construidos en medio del desierto. Pero junto con la visibilidad llegaron las críticas. El mayor blanco fueron los trabajadores extranjeros, personas del sur de Asia que construyeron rascacielos, carreteras y estadios, pero que durante años vivieron en alojamientos precarios y con jornadas laborales muy duras. El sistema de kafala, que vinculaba el visado al empleador, fue denunciado como abusivo por organizaciones internacionales. Durante las obras de la Copa, las muertes y los accidentes fueron noticia y el gobierno se vio presionado a actuar. Se introdujeron algunas reformas. Se creó un salario mínimo universal y se comenzó a flexibilizar el sistema kafala. Para mucha gente, los cambios llegaron tarde, pero ayudaron a suavizar la imagen del país. Al final, el Emirato demostró su flexibilidad. Descubrió que no bastaba con ser rico. Era necesario ser relevante. Y utilizó los medios de comunicación, el deporte y la diplomacia para alcanzar ese lugar en el mundo. Número 9. Fondos soberanos y lujo internacional. Hoy en día, el Fondo Soberano del país administra más de 450 millones de dólares repartidos por todo el mundo. Sus participaciones en centros comerciales, hoteles, empresas tecnológicas, industrias e incluso equipos deportivos. Es como si el Emirato fuera ese inversor silencioso que está en casi todo lo que da beneficios. Y esa riqueza se refleja en el interior del país. La capital parece sacada de un proyecto futurista. El barrio de West Bay es un bosque de rascacielos de cristal y acero, cada edificio con un diseño más atrevido que el anterior. Uno fue diseñado para recordar la hoja curva de una cimitarra. Otro tiene forma cilíndrica y está lleno de arabescos. Todo construido para impresionar. En la costa nació The Pearl, una isla artificial con forma de collar. Allí hay puertos deportivos, edificios de alto standing, restaurantes de lujo y tiendas de marca. Es la postal de la ostentación,
donde millonarios locales y extranjeros compran apartamentos que cuestan millones de dólares. El metro cuadrado en Doha es uno de los más caros de Oriente Medio, y los coches de lujo circulan como si fueran populares. Por su parte, los hoteles parecen competir por ver quién ofrece más extravagancia. Hay suites de 7 estrellas, resorts que simulan playas privadas e incluso calles con aire acondicionado al aire libre en algunos puntos de Lusail, la ciudad planificada para la Copa. La cultura también forma parte de este paquete. El Museo de Arte Islámico fue diseñado por el arquitecto Yeo Ming Pei, el mismo que creó la pirámide de cristal del Louvre en París. Alberga una de las colecciones de arte islámico más impresionantes del mundo. Por su parte, el Museo Nacional de Qatar, con forma de rosa del desierto, cuenta la historia y la identidad del país. Y vale la pena recordar que la familia Al Thani es una de las mayores compradoras de arte del planeta. Gran parte de estas adquisiciones se realizaron precisamente para abastecer a los museos locales y reforzar la imagen del país como centro cultural. Número 10. El futuro de Qatar. Qatar se hizo rico apostando todo por el petróleo y, sobre todo, por el gas natural. Pero sus propios líderes saben que esta fuente no es eterna. Ya sea por el agotamiento o porque el mundo avanza hacia energías más limpias, la era de los hidrocarburos perderá terreno. Por eso, el país ya habla de la Visión Nacional 2030. La idea es diversificar la economía para no depender únicamente de lo que hay bajo tierra. Una parte importante de este proyecto es invertir en educación. Universidades de renombre como Georgetown y Cornell han abierto campus en Doha. Existe incluso la Education City, un barrio entero dedicado a la ciencia, la investigación y la innovación. El turismo es otro pilar. Después del Mundial, la idea es convertir al país en un destino permanente. Museos modernos, resorts de lujo y grandes eventos internacionales están en el centro de la estrategia. Por supuesto, también hay dilemas. La población nativa es pequeña y depende en gran medida del Estado. La mayoría de los empleos todavía están ocupados por extranjeros y la presión por una mayor participación política puede aumentar en el futuro. El país tendrá que encontrar un equilibrio entre tradición, prosperidad y apertura. Lo que se puede decir es que, hasta ahora, Qatar ha demostrado su capacidad para reinventarse. Salió de la pobreza de las perlas, se subió al boom del petróleo, dominó el mercado del gas y se proyectó en la escena mundial. Si consigue repetir la fórmula, tal vez siga siendo un referente de riqueza, incluso cuando se agote el último pozo. ¿Qué te ha parecido Qatar? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes también se quedarán impresionados con esta historia. Nos vemos en el próximo destino de nuestro bello mundo.